Esto y esto se tiene que llegar a unir. Vamos a empezar a formar el labio superior. Bien. Y voy a tener que en el embrión de 7 semanas ya tengo fusionado totalmente la zona de la nariz y se están acercando los procesos maxilares que recuerden para formar el paladar primario, que era lo básico que tenía que tener, o qué estructuras utilizo. ¿Ah? Sí, ¿cómo para formarlo? Los laterales. ¿Ah? Para formar paladar primitivo y con laterales. Pero ¿y el paladar primitivo quién lo forma? Dijimos que ya teníamos labios. Mire, los procesos palatinos laterales, pero en un inicio yo tengo el proceso intermaxilar, la zona del filtrum del labio superior, ¿se acuerdan de eso? Y los procesos palatinos que van a ir a fusionarse en la zona central. Voy a mostrarle una imagen de eso, pero acá tengo, esto usted tiene que tenerlo clarísimo para su evaluación. Un embrión de 4 a 5 semanas, ¿qué estructuras tiene? Un embrión de 5 a 6 semanas y un embrión de 6 a 7 semanas. ¿Ya? Y acá es lo que yo les mencionaba, ¿se acuerdan del segmento o proceso intermaxilar que se va a fusionar? Y en esta área recuerden que yo tengo paladar primario. ¿Qué zona queda a nivel óseo de vestigio después de la unión de este paladar primario con el paladar secundario? Incisivo, muy bien. ¿Y qué estructuras forman el rafe palatino? Ya, paladar primario, importante. 3 componentes que tienen que tener clarísimos. ¿Ok? Y esta zona es la que yo puedo tener una alteración, ya sea lo que veíamos en el labio o en el caso clínico, que es lo que quiero que revisen, por eso lo estoy adelantando un poquito, es en qué procesos donde se falló, en la unión del paladar primario, en la unión del paladar secundario, si fue en la unión del paladar primario, cuáles de estos componentes fueron los afectados, a esa apunta el caso clínico, ¿ok? En esta zona tengo el segmento del componente labial, que principalmente va a ser el filtrum del labio superior, lo que va a formar parte de este primer segmento. Voy a tener el proceso maxilar solo con los 4 incisivos y la zona del palatino, que va a terminar conformando este paladar primario. Por eso es que después aquí queda el foramen incisivo como unión con todo esto. Esto de atrás, básicamente, viene porque tengo una verticalización. ¿Cómo se llaman esta zona? Las placas palatinas. ¿Qué es lo que hace que estas placas luego se vayan a fusionar y que puedan quedar uniendo en el medio, o en la línea media, a formar el rafe palatino? ¿Qué sucesos pasan? Toda la lengua se va. Ya, ¿y por qué la lengua se mueve hacia abajo? ¿A alguien le gusta ortodoncia aquí? ¿No? ¿Muy pronto para saber qué les gusta? Sí. No, yo tenía compañeros que cuando entraron ya sabían. ¿El mío? ¿Alguien que le guste cirugía maxilofacial o implantes? Tiene que saber bien. Saber quién era. Uno pasa la lengua. Con el desarrollo de la cara, básicamente, recuerden que el maxilar, la mandíbula están en continuo movimiento. La mandíbula tiene un crecimiento anterior y antero-inferior. Y eso hace que al momento de crecer la mandíbula, piense que si esto, acá es un corte frontal, pero si esto avanza hacia adelante, la lengua puede descender. Y eso hace efectivamente que las placas puedan empezar, como se ve en la siguiente imagen, que las placas empiecen a fusionarse. Y en la fusión de las placas
palatinas o placas palatinas laterales, va a quedar el raspe, ¿ya? Este raspe palatino, para aquellos que les interese forense, porque ese lo uno con las especialidades para ver que no estamos estudiando porque sí, ya nos sirve para algo, es único e irrepetible en cada ser humano. Por eso es que yo puedo incluso, si yo tuviera un registro, ¿se han dado cuenta que a veces cuando usted se quema, esas arrugas quedan como gorditas? Ya, esas son individuales, cada uno tiene sus propias arrugas. Si yo tuviera un registro de esas arrugas palatinas, yo puedo determinar identidad por esas arrugas palatinas. De hecho, es muy típico que cuando tenemos odontología forense en sexto año hagan un práctico de arrugas palatinas. Espero que lleguen pronto a sexto año. Profe, cuando dice Rafa se refiere a las rugosidades palatinas. Sí, ya a las rugosidades palatinas o arrugas palatinas. Importante es reproducirlas en prótesis también removible, porque sigo manteniendo esta individualidad y permite que tenga una mejor adherencia. Y eso queda formado porque estas flácodas, cuando se van uniendo, terminan de separar la cavidad bucal de la cavidad nasal. Si esto no se forma, ¿qué creen que es más complejo? Que no se cierre esto, el paladar secundario, que no se cierre el paladar primario. Desde el punto de vista de supervivencia de un recién nacido. Primario. ¿El primario y por qué? ¿O secundario y por qué? Ya, acá dice por la leche, efectivamente, y acá me dice secundario. Y ahí tengo que unir las respuestas. Este caso clínico, acá, veamos el caso un poquitito para que se entusiasmen en estudiar esto. Dice, lactante de sexo masculino, 6 meses de edad, producto de segunda gestación, padres jóvenes, sanos sin antecedentes de consanguinidad, amenaza de aborto en primer trimestre de gestación, control prenatal regular, nacimiento por cesárea, peso 2 kilos 8, no hay antecedentes de exposición a teratógenos, al nacimiento se observa defecto facial del labio y paladar hendido. Permanece en neonatología en observación por 1 semana y es dado de alta con indicaciones para su alimentación. ¿Qué creen que pasó acá? Volvemos a esto. ¿Dónde hubo falla? De partida, ¿creen que se formó, que hubo falla tanto en el secundario y en el primario? Pero él se fue para la casa, a la semana. ¿Qué pasaría si esto no se une, el secundario completo? Quedaría conectada la cavidad nasal con la cavidad bucal. ¿Qué pasa si ese lactante al amamantar, qué pasa con la leche? Si hay comunicación, se va a ir a los pulmones de él, ¿ya? Entonces, acá hay un fallo principalmente en 1, formación del labio, y 2, en, si hay, me dice que hay paladar hendido, en la unión del paladar primario, principalmente, en el segmento intermaxilar. Pero lo más probable es que si yo veo esto, si yo pudiera examinar, esta área esté cerrada en su totalidad o parcialmente cerrada. Y eso es importante. Si no hay fusión o no hay separación entre el piso de la cavidad nasal, o en este caso la formación del techo de la cavidad bucal, no puedo enviar a ese lactante a su casa, porque no se va a poder alimentar. Acá lo más probable es que tampoco. ¿Creen que pueda amamantar? La verdad es que no, está difícil. ¿Por qué? Anatomía aquí. ¿Qué es lo que falta acá? Formarse. Labio superior. Ya, labio superior, pero debajo del labio, ¿qué hay?
¿Qué hace que usted dé besitos? Un músculo que se llama Labio superior. el articular de los labios. Y vieron o deberían haber visto en anatomía que una de las funciones, sobre todo en los lactantes del orbicular, es la succión. Cuando piensen que el pecho, la mama, debe cubrir completamente la boca del lactante, porque lo que hace es un selle. Si queda aire, o sea, si queda espacio, va a entrar aire cada vez que él succione. Si esto está así, es súper difícil que pueda haber un selle. Entonces, ¿qué va a pasar? A pesar de que esté sellado la separación entre cavidad bucal y cavidad nasal, al entrar aire, ¿qué hace la epiglotis si hay aire? Si entra aire, ¿está descendida o elevada? Elevada. Entonces, la leche también va a ingresar. Entonces, eso pasa tanto aquí como en cualquier recién nacido. Si no hay ese selle, por eso es que a veces algunas mamás prefieren tomar estas como clases de lactancia, porque si no hay el selle, va a entrar aire y el aire va a hacer que entre la leche hacia la vía respiratoria. ¿Ya? Profe, Dígame. ahí las astas nasales no tienen nada que ver con la fusión. ¿Las astas nasales? No. Ya, aquí no tan tajante, pero es que en esta zona del paladar, o tú me dices en la foto, ¿En la foto? es que dentro del proceso de formación del labio superior, que lo van a ver ahora en el desarrollo del práctico, ya están participando porque se tiene que cerrar esas astas. Entonces, efectivamente, pensé que en el paladar secundario hoy primario. Pero sí, en la foto también ahí no se alcanza a fusionar. Si vemos acá, Córrete, no saco, tengo la fusión. Recuerden, si volvemos acá atrás, que esta lo tengo que vender. teníamos que fusionar este proceso, ¿cómo se llamaba? Nasal, con él. Y ahí también forma parte del labio superior, porque tiene que estar sellado para que forma parte del labio superior y se forma el filtro. Entonces tiene que ver también con eso. ¿Ya? Entonces, aquí, alrededor de la 7ª semana, yo voy a tener que estas placas palatinas van a descender y se van a horizontalizar. La lengua bajó porque el proceso mandibular creció y me va a quedar este selle que forma mi rafe palatino, que a los costados tiene las lugas palatinas. Y en la zona anterior me queda el vestigio del foramen o agujero incisivo. Esto sería mi paladar primario y este es mi paladar secundario. Esto es lo que sucede. Recuerden que acá tengo los procesos palatinos laterales, tengo este mesénquima con el epitelio, porque ya tengo, recordemos, ectodermo, capa más externa, forma el epitelio. ¿Se acuerdan de tejido epitelial y histología general? ¿Algo? Ya. El epitelio aquí desaparece y el mesénquima tiene la capacidad de fusionarse y por ende acá se va a quedar constituyendo el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal. Y fusión definitiva entre esto también es importante, puede ser pregunta de solemne teórico, práctico más bien reconocimiento, pero yo voy a tener entre la 10ª y la 11ª semana la fusión completa entre el paladar primario y el paladar secundario. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar hoy con después vamos a seguir viendo estas diapositivas que son muy largas. Entonces, aquí me interesa reconocer los procesos principales, nombrar las estructuras y la edad en semanas de cada uno de estos esquemas. Luego, quiero que describa la formación del labio superior e inferior. Puede hacerlo con un esquema, un mapa, colocar imágenes y ir desglosándolo. La formación del paladar primario, paladar definitivo, también con esquemas, mapas, como les sea más cómodo a usted. Y luego vamos a ir a este corte para ver cómo quedan las estructuras constituidas. Si esto está fusionado, ¿qué semana? También puedo preguntarle el solemne. Tengo aprox.
Décima, onceava semana. Muy bien. Ya, porque hay como se veía en la otra imagen, también hay otros cortes de este mismo que son más pequeñitos. ¿Ya? Son las 8:35, el práctico termina a las 9:20. Llegaron más tarde, ya me dijeron que tienen solemne. La próxima semana hay test de esto, entonces idealmente la idea es que lo termine, me pregunte las dudas. De no ser así, si no alcanza a terminar, vamos a tener que ver una solución. Vamos a tener que ver una solución. Me eché el teclado. ¿Ya? Pero si necesita alguien alcanza a terminar antes, se puede retirar y va a preparar su solemne. Dígame. No, grupal, por eso le dije que siempre van a trabajar en grupo. Es más rápido. Hay que subirlo al drive. Súbalo al drive porque si no lo alcanzas a terminar voy a tener que revisárselo en el drive. ¿Ya? Pero si alguien termina antes, me lo viene a contar y se puede retirar.